Bueno, buenos días amigos, qué bueno que nos acompañan. Estamos hoy en nuestra sección que se llama Un Pozol con, y en este día nos acompaña el contador Rubén Velázquez. Él ha sido, años atrás ha sido subsecretario de gobierno, ha sido secretario de gobierno, ha sido secretario de desarrollo rural, ha trabajado también en puestos federales como bastante de la CONASUPO, ha sido también un empresario maderero y mueblero también. Y pues también ha sido senador. Pues este día tenemos el honor de estar con él y vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué tal antes? Un saludo. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, gracias. Un saludo. Gracias por darnos la oportunidad. Y bueno, nosotros hicimos unas preguntas en las redes sociales y de ahí hemos sacado algunas que nos parecieron interesantes para preguntarle a un personaje, en este caso de importancia política como lo es usted. Entonces vamos a empezar. Primero queremos preguntarle qué se siente estar en un puesto en donde las decisiones que se tomen tienen una gran relevancia a millones de personas. Si hablamos a chiapanecos, 4 millones de chiapanecos durante el periodo que usted fue secretario de gobierno, y si hablamos en mexicanos, más de 100 millones de mexicanos durante el periodo en el cual usted fue senador, ¿qué se siente estar en un puesto de tanta importancia? Bueno, es una emoción, es mucha emoción, es mucha responsabilidad. Cuando uno toma en serio el cargo, es mantenerse atento, alerta a toda la problemática en conjunto que existe en el país y poder, de toda esa problemática, pues uno tiene que tomar algunos temas para poderlos trabajar con seriedad y poder dar resultado al final de la gestión. Porque uno se mete en uno y en otro tema, al final de cuentas no impacta uno en nada. Bueno, esa es mi apreciación, eso es lo que yo creo que es. De tal manera que yo me aboqué a algunos temas muy concretos. El tema del medio ambiente, de los derechos humanos, el tema de la migración, más bien inmigración, todos los extranjeros centroamericanos que cruzan por nuestro territorio para llegar a Estados Unidos, y que en esos años, en el 2000, particularmente 2007, 2008, 2009, fue un problema muy álgido en donde la delincuencia organizada, que empezó a combatir el gobierno del entonces presidente Calderón muy frontalmente, desvió, digamos, o derramó su atención hacia el asunto de los inmigrantes que cruzan por el territorio y pues empezaron a violar los derechos humanos mucho más, en mayor escala, de manera desproporcionada a lo que estaba ocurriendo antes, ¿no? Y bueno, en ese momento, ya no solo por la autoridad, sino también por estos grupos de delincuencia organizada, patrocinados o no por las bandas que se reconocen o que todos los conocemos, pero que se hacen llamar, ¿no?, miembros de esas bandas. Entonces trabajamos mucho hasta que logramos sacar lo que ahora se conoce como la ley de migración. Era el tema de migración, antes de esto estaba inmersa en la ley de población. Entonces se separa el tema, la ley de población, la ley de inmigración, es decir, el tema de inmigrantes para solo quedar como migrantes, y ahí es una ley muy actual, respetuosa de los derechos humanos. En el tema del medio ambiente también hicimos nuestra tarea, no solo proposiciones o iniciativas para reformar las leyes secundarias que existen en este momento, sino llegamos al punto de crear la ley de cambio climático, que está en funciones ahora mismo y que justamente el actual gobierno la obedece y ha conformado en el mes de febrero, si no recuerdo mal, lo que es el Consejo Interinstitucional, que lo manda la ley, para a partir de esa coordinación interinstitucional surjan todos los apoyos que deben haber hacia los mexicanos, a efecto de que disminuyamos el impacto en el calentamiento global, en el medio ambiente, y
cooperemos con el mundo a disminuir el calentamiento. Parece que esta vez en Chiapaneco no estamos cooperando tanto, porque los incendios están a todo lo que dan. Nuevamente los cielos están nublados por el humo, contaminados, y entonces eso provoca, pues, es un factor para el calentamiento global. Pues eso es, entre otras cosas, no solamente, ¿no?, sino el tema de los derechos humanos. Bueno, pues en el asunto de los inmigrantes, pues hay una violación constante de sus derechos humanos. Y bueno, yo fui permanente observador y actor de esta situación para invitar, exigir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participara frecuentemente en las revisiones, en las inspecciones a las detenciones de los inmigrantes, los aseguramientos que se le llaman también, o en su caso en los centros de concentración, ¿no?, de los inmigrantes, ya para devolverlos a su patria, ¿no?, de ir a vigilar cómo están ahí, cómo están, pues digamos, alojados, hospedados, ¿no?, mientras pasa el proceso. De tal manera que la emoción que yo personalmente sentí ante una oportunidad de esta magnitud, en mi caso, pues la viví intensamente, la ejercí a todo lo que pude. Participé en varias comisiones. En un momento estaba yo participando hasta en 8 comisiones, algunas ordinarias y otras extraordinarias. Presidí la Comisión de Administración del Senado por un periodo, por un año. Presidí la Comisión de Límites entre Entidades Federativas. Luego dejé esa comisión para pasar a la de Gobernación y a la de Puntos Constitucionales, que justamente se requieren legisladores que asistan a reuniones, que sean responsables. Y entonces el coordinador de nosotros consideró que yo podía estar participando en eso para ver la presencia de la fracción parlamentaria del PRD en ese momento, y no solo eso, sino las contribuciones, ¿no? También participé en la reforma constitucional al capítulo 1 de la Constitución, que tiene que ver con los derechos humanos y las garantías individuales. Participé muy activamente. En fin, fue una experiencia que me formó, desde luego inolvidable, pero lo que quiero rescatar de eso es que me formó, a pesar de mi edad. Ya no estoy en mi primera juventud, ya debo estar como en la tercera, pero no termina uno de aprender nunca, ¿no? Eso es importante. Y nos podría platicar para usted cuál fue el mejor sabor de boca y el peor sabor de boca que le tocó ahí durante el Senado. Bueno, yo creo que estas que comenté, estos logros, la reforma al capítulo 1 de la Constitución, un gran logro, el tema de la ley de migración, el cambio climático, porque son acciones en donde está mi huella, la de EPA, donde participé, y todos los grupos parlamentarios que conocen mi participación. Quedó pendiente, porque ya no hubo el tiempo de lograr la reforma, otra que era también importante, que es una ley que debe de reformar, que debe de actualizar el tema de las cárceles, el proceso que llevan todos los que delinquen de esta manera, pero que dentro de las cárceles sus derechos humanos no son respetados, porque en el entendimiento de que pierden todos sus derechos, suponen los carceleros que también pierden, ese ser humano también pierde su derecho humano. Y la verdad de las cosas, como lo consagra el capítulo 1 de la Constitución ahora,
los derechos humanos son inherentes al ser humano. No es un asunto que se puede separar, que se puede dividir. Entonces hay una proposición nuestra, una iniciativa. Yo pensé que iba a poder salir en aquel momento, porque la firmaron todos los coordinadores parlamentarios, casi medio Senado la firmó, porque estaban de acuerdo, pero bueno, sin duda que el Ejecutivo de ese momento consideró que no era oportuno, y esencialmente lo que nosotros decimos en esa iniciativa de ley es que la administración de los centros de readaptación social debe de pasar a manos del Poder Judicial. El Poder Judicial debe de crear jueces, un juez especialmente para administrar y vigilar que las cárceles sean administrativamente respetuosas de los derechos humanos de los internos y que ya no esté en manos del Poder Ejecutivo, que es como está ahora. El Poder Ejecutivo, tanto federal como estatal, son los que administran las cárceles, y ellos ponen al responsable del área y también a los directores. Incluso en la mayor de las veces ni siquiera tienen el perfil de la persona, simplemente es un compromiso político, no hay en dónde poner a esa persona, y dicen, mételo. Pero es una gente que no tiene el perfil, que no tiene la preparación, que no tiene la más mínima sensibilidad, le importa poco. Entonces lo que ocurre dentro de las cárceles es un tratamiento inhumano, no es como si fuera otro país, como si se refiera como por otras leyes, o un país una región sin leyes, ¿no? Ese quedó pendiente, pero yo espero que los que están ahora cumpliendo, pues la retomen. Estamos nosotros impulsando con la fracción de nuestro partido. Pues esos temas, pues lógicamente son los importantes, ¿no? Yo estuve muy pendiente todo el tiempo de que la CONAFOR, por ejemplo, actuara en tiempo y forma con el tema de los incendios, tanto aquí en el estado como en otros estados. Estuve pendientísimo de que en esos años, los primeros 3 o 4 años de ese sexenio, la carretera que nos comunica México, tipo Puente Chiapas, estaba muy mal. Las cámaras organizadas de empresarios aquí en Tuxtla pues estaban constantemente con el tema. Yo visitaba constantemente la Secretaría de Comunicaciones, elevaba puntos de acuerdo de exhortación a la SCT para que se regulara, y me da satisfacción decir, porque ahora la carretera está como está en buenas condiciones, perfectamente transitable, y yo creo que en algo ayudamos a que esto ocurriera, porque era constante mi participación en este tema. Entonces, bueno, sí, son los temas que a mí me importan, ¿verdad? Bueno, pasando a temas un poco más generales, tal vez en la dinámica de nuestro país, me preguntaban en las redes sociales, si le pudieran preguntar, ¿por qué en su experiencia de político? Nosotros vemos las cosas a veces como ciudadanos, no estamos metidos inmersos en esos niveles, con su experiencia de político, ¿por qué considera que sigue existiendo hambre y pobreza en el país? Si somos un pueblo rico en petróleo, rico en diversidad, tanto fauna, flora, tenemos costas, tenemos minería, ¿qué es lo que ha hecho falta? ¿Qué es lo que necesitamos para dar ese brinco? Sí, pues es muy claro, yo lo tengo muy claro. ¿Por qué tenemos esa herencia? Porque las políticas públicas, esa es mi percepción, porque las políticas públicas que se aplican en este país no están diseñadas para impactar positivamente al pueblo de México, sino impactan a los de arriba y llega la humedad, por decirlo de alguna manera, hasta donde puede llegar. Porque debería ser al revés, impactar a los de abajo, para que salgamos de la pobreza en la que transitan pues millones de mexicanos, lamentablemente, que bueno, este gobierno lo reconoce con todas sus letras. Hay hambre, sí hay hambre, es
cierto, es decir, nosotros lo sabemos. Es decir, cualquier chapaneo que se da una vuelta a algunos pueblos lo ve, es decir, no tiene uno que ser especialista en sociología, ni en nutrición, ni en nada que se le parezca, simplemente es el sentido común. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es posible que nos digan a nosotros, por ejemplo, que al campo se derraman más de 200.000 millones de pesos en conjunto en la coordinación interinstitucional que existe para el desarrollo rural del país, y esos más de 200.000 millones de pesos no impactan en los propietarios, en los ejidatarios, en los comuneros, ¿no? Para nada, simplemente son así barnizaditas que les dan una bolsita de semilla y 2 bolsitas de fertilizante, eso ni siquiera para la subsistencia, porque no es lo que se debe de hacer. A lo mejor el programa diseña que se les entrega una bolsa de semilla y 4, 5 o 6 bolsas de fertilizante, pero como los programas están diseñados, la política pública dice que debe de pasar por una organización que gestiona y que es la que debe de entregar, ¿verdad? Entonces, esta intermediación hace que en lugar de que lleguen las 5 o 6 bolsas de fertilizante a manos del ejidatario, porque estoy poniendo un ejemplo, pues lleguen dos, o a veces hasta una, y llegan a destiempo. Entonces, ese ejidatario o ese comunero no puede ni siquiera sembrar para su subsistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque le llegó tarde y le llegó poquito. Entonces, eso es un ejemplo nada más, pero hay otros que podemos poner como el que yo puedo criticar y que yo no estoy de acuerdo, no he estado de acuerdo en cómo se aplica. Lamentablemente hubo la oportunidad de que gobernara, entre comillas, otro partido de este país durante 12 años, durante 2 periodos de gobierno, pero no hay ninguna diferencia. No se sintió nada, dice, todo sigue igual. Es decir, los panistas gobernaron, todo el respeto que me merecen, tanto panistas como priistas, con las políticas que diseñaron los priistas durante los más de 70 años que estuvieron en el poder, la primera vez, ¿no? Si siguieron la inercia, realmente no hubo cambios cuando tuvieron la oportunidad de lujo para poderlo hacer. Ahora, en los estados, pues poco se puede hacer, porque tienen que obedecerse las políticas públicas que se diseñan en México. Es decir, ningún gobierno, el gobierno del estado, por ejemplo, que administra el presupuesto que se diseña para el estado desde el Congreso de la Unión ahora, pero tienen que obedecer las reglas de operación, que es en donde están las políticas de aplicación, ¿no? En las famosas reglas de operación de cada programa. No es que al llegar el presupuesto aquí, el gobernador de la entidad pueda hacer los cambios que considere pertinentes de acuerdo a su población, no, sino son políticas, son reglas de operación que están diseñadas en su generalidad, no pueden punto particularizar, de tal modo que poco puede hacerse para ese efecto, porque las entidades dependen en un 95% o a veces hasta más, 98% del presupuesto federal, porque poco se recauda en las entidades. Probablemente Chiapas dependa en un 90, 91% o alrededor del 90%, ¿no? Ahora, entonces, no se está haciendo, las políticas públicas no cambian. Ojalá que este presidente de la República sí lo haga. Por ejemplo, veo con mucha animación que en su discurso le ordena al Infonavit reducir los trámites para poder conseguir un crédito, no solo para vivienda nueva, sino para repararla, para pintarla. Bueno, pues lo mismo tiene que haber, por ejemplo, para el campo. Es una excesiva tramitología que se tiene que hacer para llegar a obtener un apoyo para el campo, en las ciudades, para lo que llamamos pymes, o sea, micros y pequeñas empresas que localizan generalmente en las ciudades. Igual tienen que hacer un excesivo trámite
llenaron una tramitología impresionante para poder tener apoyo que luego no rinden los resultados que se necesitan. El tema de las MIPYMES es importante para mí porque también hay hambre en las ciudades. ¿Sí? Es decir, podemos pensar que en Tuxtla no hay hambre, no, sí hay. Y luego los apoyos gubernamentales están diseñados por número de población, ¿no? por el presupuesto que les asignan. No se puede particularizar. ¿Sí? Es una tremenda mentira pensar que en ciudades como el Distrito Federal o las capitales estatales de cada uno de los estados no hay población con hambre. Sí la hay, y nosotros eso es lo que nos explicamos cuando vemos en las esquinas a jóvenes, hombres y mujeres ahora, que limpian vidrios, que venden chicles, que hacen entonces un sinfín de actividades para agenciarse un ingreso en base a un servicio que le prestan al que está parado ahí en un alto, ¿no? La delincuencia, ¿no? El robo a viviendas, yo creo que no es porque quieran andar robando muchos, sino porque tienen la necesidad. Y es un tema, Adolfo, que en el país se ha documentado desde mediados del siglo pasado o antes en el cine. En el cine mexicano hay escenas, por ejemplo, Pedro Infante lo metieron a la cárcel una vez en una de las películas por robar para comprar unas medicinas. Es decir, ¿por qué el director de esa película pone ese tema? Porque es una realidad que se estaba viviendo en aquel momento. Lo único que hace es documentarlo en una película. Si eso, fíjate, ¿cuántos años tenemos de eso? Y no podemos corregirlo a pesar de la riqueza del país, del petróleo, de lo que tenemos, de la industrialización que el país ahora tiene, que es impresionante, ¿no? De que somos una economía, creo que la 10ª economía en el mundo, ¿verdad? Que tenemos casi 50 tratados de libre comercio con naciones del mundo, ¿no? En muchos casos, en el caso de la Unión Europea, involucra a todo un continente, ¿verdad? En fin, son situaciones inexplicables, y lo único que lo explica para mí es que las políticas públicas son erradas, que fueron diseñadas, con todo respeto lo digo, no quiero ofender absolutamente a nadie, pero lo digo porque es lo que yo creo, fueron diseñadas para tener la clientela electoral necesaria para que un partido político permanezca o tenga el poder, ¿no? Entonces es muy fácil salir a ganar elecciones con un pueblo pobre, porque ese pobre le compra su voluntad por una despensa, o por 1,000 pesos, o por 500 pesos, o como se deje. Es un asunto que es comprable, el voto, y luego pues tenemos las consecuencias por 3 años o por 6 años. Claro, ¿no? Bueno, hemos tenido experiencias terribles en nuestra entidad y en el país mismo, ¿no? Donde por esa situación tuvimos gobiernos nacionales pues nefastos que nos llevaron a la bancarrota por varios años, ¿no? O sea, hay generaciones enteras que han vivido, que crecieron y se desarrollaron en medio de la crisis. Bueno, y siguiendo sobre esta tónica, sobre lo que usted menciona de las políticas públicas a veces mal diseñadas, ¿cómo consideremos o cómo definiríamos a un político? Porque muchas veces la población dice, no, es que los políticos no le tenemos credibilidad, los políticos solo llegan a su puesto para robar, pero ¿qué es un político? ¿Cuál es el quehacer real del buen político? Bueno, pues si nos gustamos a la definición de política, pues política es el vehículo, el medio que el hombre tiene para servir, ¿no? A otros. Yo creo que la definición es esa, la definición de un buen político es aquel que se dedica a servir a los demás desde la trinchera en la que está. Desde luego,
no podemos pensar que son almas de la caridad los políticos, porque también son seres humanos. Pero además de conseguir los objetivos particulares que se propongan, realizan la tarea que tiene como obligación un político, pues todo está bien. Y yo digo que el asunto se tuerce cuando le dedicamos más tiempo a buscar los objetivos personales, como estamos en la política, que hacer el bien común. Eso es un término que pareciera que se lo apropia un partido, pero que en realidad es una definición general y que todos deberíamos hablar de eso. El bien común quiere decir eso: no tener hambre, que no haya desempleo, que no haya enfermos sin atender. Eso es el bien común, que todo el mundo pueda prosperar de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Eso para mí es el bien común. De tal manera que nosotros como políticos debemos estar impulsando esa parte independientemente de conseguir los objetivos. Ahora, ¿por qué al político cuando esté en una posición de esta naturaleza se le paga bien? ¿Por qué? Porque yo pienso que se le paga bien para que esté dedicado en cuerpo y alma a hacer su actividad. Eso es lo que debe ser. Entonces, parece que ahí no se ha afinado mucho, ¿no? Ahí es donde no ha habido un buen tino, ¿no? Porque si están ganando bien, no tienen por qué estar pensando en qué negocios van a hacer aprovechando su cargo, ¿no? Ni siquiera, es más, se gana bien para hacer ahorros y poder subsistir durante un periodo X en lo que busco otra chamba cuando ya termino la que estoy realizando. Entonces es una situación que se debe estar insistiendo, porque entre los políticos, porque eso tiene que cambiar. Leo hace poco que mi partido decidió, por ejemplo, multar a los diputados que no asistan a sus comisiones de trabajo o a la sesión. Bueno, si se tiene que llegar a eso, pues que se llegue, porque la verdad, a mí me tocó estar alzando la ceja, criticando a varios de mis compañeros que no iban, que nunca presentaron una proposición, una iniciativa, que nunca utilizaron la tribuna para nada, porque no tenían nada que decir, no era de su interés. Su interés era estar trabajando en su territorio, buscando lo que sigue, ¿no? Entonces yo critiqué mucho de eso y todos decíamos, esto no es posible. Qué bueno que el partido esté tomando una decisión. No sé si tenga facultades, no lo sé. Tendría que entrar a ver, ¿no? Si eso es factible. Pero dentro de las cámaras sí es factible poder castigar a los faltistas, ¿no? A los irresponsables. Bueno, hablando ahora que menciona, usted es periodista, ¿cómo ve usted la situación actual del PRD en Chiapas? Primero, acaban de pasar las elecciones para renovar los consejeros estatales y nacionales en el estado, pero esta elección se caracterizó por robo de urnas, se caracterizó por pleitos en las diferentes corrientes, ahora también con Morena, que rompe Morena y se va como un partido, y muchos prevén tal vez que hay una desbandada del PRD, y no solo el PRD, sino los otros partidos de izquierda hacia Morena. Hablando también en el estado, siendo un estado que anteriormente se había caracterizado por tener gobiernos terroristas, ahora se pierde la gobernatura, y no nada más se pierde, sino se pierde de una manera muy contundente, con más de 1 millón de votos de diferencia. ¿Cómo ve usted el panorama del PRD en Chiapas? ¿Hay lugar todavía para el PRD en Chiapas? Bueno, sin duda que sí, siempre va a haber lugar, y ojalá que nunca deje de haber lugar para la izquierda en Chiapas, en el país, que necesita para los equilibrios, ¿no? Y necesitamos a una izquierda en el gobierno. Yo quiero ser un poco crítico. Yo creo que el PRD no ha tenido gobiernos en Chiapas. Ha tenido gobernantes que fueron apoyados por el PRD porque eran una opción política, pero que al final de cuentas no se definieron por el partido para ser sus militantes y entonces poder decirse PRDistas.
es decir, en el sentido de izquierda. Yo creo que ahí tenemos que atenuar ese asunto. El partido del PRD en Chiapas pues quedó muy estimado después de la administración que se fue, ¿no? El gobernador que estaba, yo creo que se propuso destruir al PRDismo, el PRD como una institución aquí en el estado, casi lo logra, ¿no? Aparte, ahora está contribuyendo este tema de la creación de Morena, ¿no? Que está jalando algunos miembros del PRD y de otros partidos, como bien dices, para fortalecer a Morena. Entonces lo que va a ocurrir ahora es que en lugar de haber tres fuerzas dentro de la izquierda, como se ha venido reconociendo, van a haber cuatro, ¿no? Y esta cuarta nutrida por gentes de los otros tres partidos, seguramente en muchos de ellos del PRD. Entonces tiene que haber un proceso de limpia, un proceso de atemperamiento en este momento, de que se calmen las cosas. Tiene que haber un rescate, lo digo sinceramente. No sé, lo quiso hacer el gobernador que estaba y lo logró, de ir poniendo cuadros dentro del partido que eran más bien sus marionetas. Lo digo, se los puedo decir de frente, todos ellos eran sus marionetas, ahora se quedaron sin el marionetero, no sé qué van a hacer, ¿no? Entonces esa gente pues tendrá que irse saliendo para que queden los verdaderamente plateristas, ¿no? Los que tengan un pensamiento de izquierda. Ahora, pareciera que al partido en Chiapas lo secuestran las personas que acumulan más violencia, ¿no? Que acumulan más fuerza a partir de la violencia, y entonces las gentes que no le entramos a la violencia, que no somos partidarios de la violencia, nos apartamos, nos rezagamos, estamos en nuestras propias trincheras, para salir a hacer algo por el partido cuando se nos convoca, para cuando hay una acción concreta, ¿no? Entonces yo no creo que el partido vaya a morir al desaparecer del Estado, no lo creo, pero sí se necesita gente con mayor madurez política, ¿no? Para liderar el partido, como ocurrió en el pasado siempre, ¿no? Menos en el anterior a este que se fue. Es decir, era inaudito ver de líder del PRD a un priista, es decir, un priista que hacía un mes era priista, hace 15 días era priista, ¿no? De pronto, pues el hombre no tiene. ¿Y por qué está ahí? Pues porque se lo ordenaron, simplemente porque ahí lo impusieron. ¿Y por qué? Pues porque es un hombre disciplinado, un hombre de buena fe, con principios, ¿verdad? Pero que no está educado en ligas de izquierda, ni las conoce, no sabe quiénes son los actores. Ahí los fue conociendo poco a poco. Es decir, Juan Sabines hizo un gran daño, no solo al Estado, sino al terrorismo, y va a tardar un poco en sanar las heridas, ¿no? Pero sin duda que se va a levantar. Ahora que menciona el caso del gobernador saliente, desde su perspectiva, ¿qué fue lo que falló? ¿O qué fueron los acontecimientos que se tuvieron que dar para llegar al colapso financiero del Estado? Digamos, ¿qué es lo que no deberíamos permitir que suceda ahora para no volver a repetir eso? ¿Qué es lo que debemos evitar hacer para evitar un nuevo colapso financiero? Pues yo creo que lo defines bien. El Estado está colapsado financieramente, las finanzas gubernamentales. No creo que haya posibilidad de más, porque están las finanzas gubernamentales calificadas muy negativamente, ya no es sujeto de crédito, ¿no? Entonces lo que tendría que hacerse es
pues lo que yo he visto que está ocurriendo tanto en las redes sociales, que son un actor ahora importante, y mucho más importante que los periódicos que se editan acá, un sector de la población que permanece activa en defensa de los derechos comunes, ¿no? de los chiapanecos, y que manifiestan sus ideas en manifestaciones o en escritos, ¿no? Que veo que luego ahí andan circulando, e incluso en las redes sociales. Yo creo que lo que se tiene que hacer, Adolfo, es la participación ciudadana. Tiene que haber una mayor participación ciudadana. Debemos de dejar los ciudadanos de ser tan valemadristas, pues, tan decidiosos con nuestros propios, con los temas que luego a nosotros nos impactan, y ser más participativos, estar más a la defensa de los derechos comunes que nos afectan a todos, como este tema del gobierno pasado, que endeudó exorbitantemente al Estado legalmente, es decir, lo que la ley prevé como deuda, y también como lo que no prevé, que es el tema de los proveedores que no fueron pagados, que aún no son pagados, o los empleados que no recibieron su salario, y que todo esto forma pues si lo suman todo, me imagino que por eso sacan la cuenta de los 40.000 millones, ¿no? Y es 20.000 millones por año, es un tremendo dinero para las finanzas estatales, que lamentablemente, pienso yo, el gobierno federal no puede ayudar en mucho, porque si el gobierno federal le da una lana por abajo de la mesa al gobernador, porque es muy cuate del secretario de Hacienda o del presidente de la República, pues tan pronto se entere otro gobernador, van a exigir exactamente lo mismo, y como todos andan igual, bueno, pues ya me imagino el problema en eso creo yo los limita. Ayer, como nos enteramos, la Cámara de Senadores dictamina una ley justamente para regular el tema del endeudamiento de entidades y municipios, pero curiosamente los diputados la vetan porque los diputados consideran que debió haber surgido de la Cámara de ellos, de los diputados, esa ley, ¿no? Y entonces vetan a los senadores. Bueno, es un asunto de falta de acuerdos políticos, ¿no? Pues digo, si ya una Cámara la tiene, bueno, la otra, la que vigila las finanzas estatales y municipales, bueno, la retoma, le hace los agregados que considere pertinentes, convenientes desde su perspectiva, y tenemos una ley, pero sí se necesita una ley para que se regule el tema del endeudamiento público, estatal y municipal, que hasta ahora había estado libre, ¿no? Había estado así, al libre albedrío, dependía de que el gobernador de la entidad dijera, me parece correcto, diputados, les encargo este asunto, ¿no? Y entonces salía aprobado, y no importando el grado de endeudamiento, los intereses que se estuvieran pagando. Entiendo que la administración pasada no solo se endeudó con maniobras, sino también con la banca privada, lógicamente a intereses distintos, ¿no? Es decir, es un interés el que tiene maniobras y otro indiferente el que tiene entonces ahí hay un impacto negativo tremendo para las finanzas. La verdad es que el actual gobernador tiene que andar sorteando pues, ese tema financiero. Yo me imagino se la va a llevar todo el año en andarle buscando cómo y haciendo ahorros y en fin, para medio reponer el asunto y renegociar la deuda a más plazo y llevarla a afectar a otros sexenios que todavía ni sabemos quiénes van a venir a gobernar, ¿no? Pero, ¿qué se debe de hacer? Eso, mayor participación ciudadana. ¿Y cuál es? Bueno, mencionándolo, ya mencioné algunos temas, ¿cuál es su opinión del actual gobierno en estos poquito más de 100 días que lleva? Sabemos que de entrada tiene un problema muy duro de sortear, como usted lo dice,
Pero ¿cómo ha visto su desempeño del actual gobernador? Pues yo creo que está actuando con sabiduría al esperar tener toda la información que debió haber, que se generó en el gobierno anterior y que seguramente no le dieron a tiempo, como debe de ser, responsablemente, y que ahora en todo este periodo tienen que estar explicando entre la papelada que queda en las dependencias, pues para que hagan un diagnóstico sector por sector y entonces pues poder dar las directrices. Pero en este caso, aunque ya se tenga el diagnóstico y se tengan las directrices bien delineadas, cómo echarlas a andar, nos está faltando el insumo necesario, que es el dinero. De tal manera que yo considero que hay que ser prudentes, pacientes en este gobierno, porque no tuvimos la valentía necesaria, todos, de protestar con el otro gobierno cuando nos empezamos a dar cuenta de la frivolidad con la que estábamos siendo gobernados. Esa es la realidad. Digo, sin darle muchas vueltas al asunto, si no participamos, ninguno, porque teníamos miedo de las zonas de aprehensión, pues sí, es nuestro cuero, y cada quien sabe, ¿no? El otro gobierno aterrorizó a los chiquitos, ¿no? Ese tema de las horas de aprehensión, la cárcel, etc., ¿no? Y cuidado que lo cumplía, ¿no? Sí. Cuidado que lo cumplía, entonces pues todo el mundo decía, no, pues que me arriesgo, ¿no? Bastantes problemas tengo con mi negocio, con mi familia, con mi empresa, con mi trabajo, para encima tener otro problema, ¿no? Pero no la tiene fácil el actual gobernador. Yo creo, ¿no?, convoco y exhorto a que se contribuya con él a darle paciencia, teniendo paciencia, a que las cosas las pueda normalizar, porque no están normales en este momento. Y bueno, ya para terminar, esta pregunta se la hacemos a cada uno de los que nos permiten entrevistarlo. ¿Usted cómo toma su pozole? ¿Toma usted con casita o lo mueve con chile, con azúcar? Me gusta el de cacao. Cacao. Y me gusta la jicarita, y menearlo, ¿no? Sé mover el pozole. Excelente. Pues muchísimas gracias, contador. Le agradezco mucho y gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista.